La vida de Amina, una muchacha de apenas 17 años, siempre había girado alrededor de su familia y de su pequeño pueblo junto al río, un lugar donde los días transcurrían lentos, marcados por el canto de los pájaros y el murmullo del agua que parecía eterno e inofensivo. Pero aquella paz era tan frágil como un cristal y nadie lo entendió hasta que el cielo se volvió contra ellos. Al principio fueron nubes oscuras que se amontonaban como gigantes vigilantes en el horizonte. Después la lluvia llegó y no se detuvo. Cada gota golpeaba los techos como si quisiera perforarlos. Y las calles se convirtieron en riachuelos que pronto dejaron de ser juego para los niños y se transformaron en caminos imposibles. Dentro de su casa, Amina cuidaba de su madre enferma y trataba de mantener la calma frente a sus dos hermanos pequeños. Pero en su interior la angustia crecía con un peso insoportable, pues sabía que la enfermedad de su madre le impedía moverse rápido y que sus hermanos eran demasiado jóvenes para entender la magnitud del peligro. Cada vez que miraba por la ventana y veía el agua subiendo un poco más, sentía que el corazón se le partía, no por ella, sino porque la idea de perder a los suyos la desgarraba como una herida abierta. Sin embargo, en medio de ese miedo una fuerza desconocida comenzó a crecer dentro de ella. Una certeza dura y luminosa. No podía rendirse, no podía llorar, no podía dejar que el pánico la paralizara, porque si ella caía, todos caerían. Y entonces apretó los dientes, respiró hondo y se juró a sí misma que haría lo imposible para salvar a su familia, aunque el mundo entero se derrumbara bajo el agua. El agua entró en la casa como un ladrón silencioso primero, apenas un charco tímido que lamía el suelo de la sala, pero en cuestión de minutos se transformó en una marea oscura que empujaba con violencia cada mueble, cada objeto, como si quisiera devorar la vida entera de la familia. Amina sintió como sus pies quedaban atrapados en la corriente que ya llegaba a sus rodillas, y mientras cargaba a su hermano menor en brazos vio a su madre apoyada contra la pared, temblando, con el rostro pálido, de la fiebre y los ojos llenos de miedo, pero aún así intentando mostrarse fuerte por ellos. «Tenemos que salir ahora», gritó Amina con una voz que no parecía suya, ronca y firme, la voz de alguien que había enterrado el miedo para que no lo olieran las sombras, y con una rapidez nacida del instinto tomó una manta. La ató alrededor de su madre para poder sostenerla mejor, y ordenó a su otro hermano que no la soltara de la mano bajo ninguna circunstancia. Afuera, la noche rugía con truenos y el río convertido en bestias se había tragado las calles. Las casas vecinas ya no eran más que sombras partidas flotando entre la corriente, y cada paso hacia la puerta era una lucha contra un enemigo invisible que quería arrancarlos del suelo, arrastrarlos hacia la nada. Amina sintió como la fuerza del agua golpeaba contra su cuerpo como si fueran cientos de manos intentando tirarla al abismo. Pero en sus brazos estaba la vida de su hermano y detrás de ella la respiración débil de su madre. Y esa carga que en cualquier otro momento habría parecido insoportable ahora se transformaba en un escudo, porque el amor que le empujaba era más fuerte que el río enfurecido. Al abrir la puerta, una ola entró con furia, casi los tumbó a todos, y por un instante el aire se llenó de gritos. Pero Amina plantó los pies en el barro, clavó sus uñas en el marco y con un grito desgarrador logró mantenerlos en pie, guiándolos hacia el exterior donde la oscuridad y el agua parecían no tener fin. Y así comenzó el camino más difícil de su vida, una marcha contra la tormenta, con la muerte acechando en cada corriente, pero también con la llama inquebrantable de una chica que se negó a dejar que el destino se llevara a los que amaba. La calle, que tantas veces había recorrido descalza bajo el sol, ya no existía. Ahora era un río furioso donde flotaban restos de puertas, ramas arrancadas y hasta animales muertos que pasaban a toda velocidad como señales de que la muerte rondaba cerca. Amina sintió el agua helada hasta la cintura y el peso de su hermano en los brazos le cortaba la respiración. Pero no se detuvo ni un segundo porque sabía que cada instante podía ser el último. Y cuando una corriente traicionera empujó a su otro hermano hacia un muro derrumbado, ella soltó un grito desgarrador y con una fuerza nacida del puro instinto logró estirar el brazo y agarrarlo del cabello, jalándolo hacia sí aunque la corriente intentaba tragárselos a los dos. El dolor en su hombro fue como un cuchillo clavado, pero no soltó. No podía hacerlo, y mientras el agua la golpeaba con objetos invisibles en la oscuridad, se aferró con todas sus fuerzas, hasta que logró pegarlo contra su cuerpo y avanzar unos pasos más, jadeando, sangrando, pero con la certeza de que todavía seguían juntos. Más adelante, una parte de la calle estaba partida, el suelo hundido bajo la furia del río, y Amina comprendió que tendrían que cruzar por una viga rota que aún quedaba en pie como un puente delgado, apenas lo suficiente para pasar uno a uno.
El miedo la mordió en el pecho, pero no lo mostró. En cambio miró a sus hermanos con una determinación feroz y dijo con voz firme: «Vamos a cruzar. No miren abajo. Confíen en mí». Y fue la primera en avanzar, con el agua rugiendo bajo sus pies como un monstruo hambriento que esperaba su caída. Cada paso era un desafío, cada resbalón un aviso de que la muerte los rondaba. Pero Amina logró llegar al otro lado y desde allí extendió los brazos, guiando a su hermano que temblaba como una hoja en la tormenta, y luego ayudando a su madre, cuyo cuerpo enfermo parecía rendirse en cada movimiento. Por un instante, cuando la mujer resbaló y quedó colgando sobre el vacío, el mundo se detuvo. El grito de los niños fue un eco desesperado y Amina, sin pensar, se lanzó sobre la viga, clavó las uñas en la ropa de su madre y tiró con todas sus fuerzas, sintiendo que la espalda se le partía en dos, pero negándose a soltar, y con un último aliento logró arrastrarla hacia la seguridad. Todos cayeron al suelo del otro lado, empapados, exhaustos, temblando, y mientras la tormenta seguía golpeando con la furia de 1000 tambores, Amina cerró los ojos por un instante y sintió que la vida seguía latiendo en sus brazos, porque contra todo, aún estaban juntos, y eso le dio la fuerza para levantarse una vez más y seguir adelante. El camino hacia la colina era el último desafío, una cuesta empinada que ahora parecía una cascada al revés, con el agua bajando a borbotones y el barro tragándose los pies de cualquiera que osara subirla. Pero Amina sabía que en lo alto estaba la escuela, el único lugar donde había refugio, y con esa certeza apretó a su hermano pequeño contra su pecho. Tomó la mano del otro con una fuerza que parecía de hierro y sostuvo a su madre casi cargándola sobre la espalda, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso. La tormenta rugía, los relámpagos iluminaban el mundo como si fuera el fin de los tiempos, y por cada paso hacia arriba sentía que resbalaba dos hacia abajo. Pero en su corazón había un fuego que ninguna lluvia podía apagar, porque no luchaba por ella sola sino por aquellos que dependían de su valentía. En un instante, una avalancha de agua bajó con furia y casi los arrastró colina abajo. Su hermano gritó de terror y la madre se tambaleó, a punto de caer. Y fue ahí donde Amina, con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía, hundió las rodillas en el barro, clavó sus manos en la tierra como garras y sostuvo a los tres contra su cuerpo, como si fuera un muro humano que desafiaba al propio río, y con un grito que se perdió en el trueno se levantó otra vez, arrastrándolos con ella paso a paso, hasta que, al fin, la luz de una lámpara apareció entre la oscuridad, una luz cálida y pequeña que provenía del refugio en lo alto, y entonces la esperanza volvió a sus ojos cansados. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, empapados, cubiertos de barro, con la respiración rota, todos los que estaban dentro se quedaron en silencio, observando a aquella muchacha que había enfrentado lo imposible y había traído consigo a su familia intacta. Y en ese silencio no hubo necesidad de palabras, porque la valentía se reconocía sola. Su madre lloró en sus brazos, los hermanos la abrazaron como si nunca fueran a soltarla, y Amina, aún temblando de frío y agotamiento, levantó la mirada hacia las ventanas donde golpeaba la lluvia y susurró con voz ronca pero firme: «El agua puede llevárselo todo, pero no nos quitará jamás la fuerza de estar juntos». Y en ese instante, comprendió que la verdadera victoria no era vencer a la tormenta, sino salvar el corazón de su familia. Y esa noche, mientras el mundo seguía ahogándose bajo la furia del río, en el interior del refugio nació una historia de coraje que nunca sería olvidada.